Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que ha sido concebido, diseñado, estructurado para hacer un aula con un invitado especial, que es un hondureño u hondureña, que va a compartir con nosotros su talento, sus logros, sus retos. Hoy, nuestro invitado especial es un joven que obtuvo el Summa Cum Laude, que es el premio o la distinción más alta, lógicamente como primer lugar en la 47ª promoción de grado y de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Eso le permitió lograr la medalla de oro con un promedio de 99.7 en todas sus clases a lo largo de su carrera. Como si esto fuera poco, tiene 8 premios o distinciones desde sus inicios de la carrera hasta que se tituló. Pero también, antes de estudiar su carrera profesional, fue presidente de instituto y presidente de curso, como en su bachillerato, en su camino a ser bachiller de Ciencias y Humanidades en el Instituto San José del Carmen, donde obtuvo medalla de oro, excelencia académica al primer lugar. Es un voluntario también apasionado del piano y apasionado del aprendizaje y practicante de la excelencia. Bienvenido, Daniel Roberto Lamelas Ponce. ¿Cómo está, Daniel? Todo muy bien, agradecido por esta oportunidad de compartir con usted un rato ameno y a ver qué sucede. Nosotros somos los agradecidos que usted esté aquí y vamos a comenzar con aquella frase de Aristóteles que decía: somos lo que repetidamente hacemos, por tanto la excelencia no es un acto sino un hábito. A mí me parece que la excelencia en el estudio es algo que usted ha tenido permanentemente. Y vamos a comenzar desde los inicios. Cuando usted estaba chiquito, cuando era un chiquillo en primaria, usted ya sacaba buenas notas, Daniel. Sí, ya sacaba buenas notas. Primer grado creo que fue el punto de inflexión. Es la memoria más antigua que tengo de primer grado. Me costó al inicio, pero mis papás, mi mamá, mi papá, que para mí, gracias a ellos les debo todo, y obviamente el hecho de tener esa habilidad de enfocarse, de ser persistente, de las calificaciones y tratar de hacer las cosas bien, viene de ellos. Recuerdo que mi mamá siempre lo decía: hay que hacer las cosas bien. Y uno va a divertirse, va a jugar hasta que has terminado tus deberes. Todas tus tareas, hacerlas, llegar a la casa, las haces y después ya te puedes jugar con tus carros, jugar con lo que te gusta hacer, correr, jugar fútbol. Me gusta el fútbol, jugaba desde pequeño. Y desde entonces se convirtió en una práctica que obviamente hay mucha conciencia, pero no es el concepto de hábito, ¿verdad? Pero desde ese momento, desde primer grado y luego segundo, se convirtió en algo natural. Hacer mis tareas, llegaba a la casa, bueno, a las clases todo el día, llegaba a la casa, hacer tareas, estudiar para los exámenes y luego jugar, divertirme. Y así fue. Así fue, entonces desde pequeño y luego continuó toda la primaria. Luego en el colegio también fue un choque un poco distinto. Yo venía a una escuela bilingüe Sí. tanto pequeña, y luego paso al Instituto San José del Carmen, que es una institución increíble. También disfruté mucho de mis años de bachiller, de colegio, ciclo común, aprendí un montón, pero fue un cambio grande, un cambio cultural incluso, cambio de idioma de las clases, cambio de calendario, llevaba clases en un formato americano, estadounidense, y pasó al formato hondureño, ¿verdad? De clases de febrero a noviembre. Y en un colegio enorme, ¿no? Tantos estudiantes, entonces obviamente hubo un choque. Pero una vez llegué al colegio, pasando el primer curso, que fue de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, ya también es como la adaptación, ¿no? Una vez adaptado, se volvió parte natural. ¿En qué momento nace esas ganas de sacar la mejor calificación? Porque me imagino que en primer grado, segundo, tal vez no era así, o no sé si fue en secundaria. Hay un momento en donde usted lo premiaron y dijo: hey, hago lo que me gusta, le estoy poniendo y me premian. ¿Usted recuerda cuando empezó a sentir ganas de ganarse un premio? Honestamente no. Quizás cuando sexto grado,
cuando termino la escuela, la primaria, me dan la premiación, ¿verdad? Mejor estudiante, la graduación de sexto grado, antes no era en noveno, ¿verdad? Correcto, correcto. En tercer Sexto grado. Pero, honestamente, y siendo claro, creo que nunca hubo un afán por la premiación como tal. No lo miraba como el fin. No, yo estudio porque me den medalla. No estudio por el premio. Nunca lo vio así. Nunca, de verdad, nunca Y de lo hecho vi. nunca lo vio así ni siquiera en la universidad. No, para nada, para nada. Es que eso es parte natural del camino. Cuando uno hace las cosas bien, con excelencia, hay un reconocimiento. Pero al final es el camino. Como siempre se menciona, es lo que usted quiere. Entonces nunca lo vi, qué bien. Sí se siente, obviamente en el momento, la medalla, el reconocimiento, el aplauso y todo, pero eso no es lo más importante. Al final eso sí se siente bien, pero es fugaz. Es un momento. Y luego el día a día es lo importante, lo que usted aprende, las dificultades que uno logra sortear y el contacto, la posibilidad de relacionarse con las personas. Eso es sumamente importante. Entonces, para mí, por ese motivo, creo que no se volvió un fin. Yo saco buenas notas para que me premien. Claramente, eso sí, lo que siempre hubo fue el deseo de superarme a mí mismo. Quiero ser mejor que... Usted competía contra mí. Siempre ha competido contra Esa es mi frase natural. Yo ¿Y compito contra mí mismo. recuerdas si eso fue desde muy pequeño o fue ya en la universidad? No, creo que quizás eso sí en el colegio, lo diría. Tal vez en primer curso, segundo, en séptimo, octavo, ¿verdad? Primero, segundo curso, ya tuve esa mayor noción de, bueno, al final, sí ¿para qué saco buenas calificaciones? ¿Cuál es el motivo de esto? Y es aprender. Y es el hecho de ser mejor, al final, lógicamente, el proceso formativo para llegar a la universidad y luego formarme profesionalmente, pero se convirtió en una competencia contra mí mismo. Nunca me miraba ni me comparaba con los demás. Y de hecho, eso también viene gracias a mis padres, pero también una comprensión interna de si yo puedo colaborar y apoyar, ayudar a los demás, porque obviamente el esfuerzo, los dones, un talento, que claro, gracias a Dios, pero se trata de no ser egoísta, al final es ayudar a los demás. Y entonces, al tener todo ese obviamente es un desarrollo, ¿verdad? La madurez emocional que uno va adquiriendo a lo largo de los años, me hizo darme cuenta, yo tengo que ser mejor que ayer, pero compararme contra mí mismo, no contra los demás. Al final el camino es personal y la vida de uno, usted la guía. El reto es individual, por supuesto. Llega el 2015 y usted se graduó de bachiller el 2015. Correcto, el 2015. ¿Usted fue el presidente del curso? Sí, fui presidente del curso. Y usted sacó la medalla de oro como el mejor alumno. Así es. No siempre es fácil hacer esas dos cosas. Sobre todo si es el último año. Sí. En el último año, si usted es el presidente del curso, que el trabajo social, y que de repente se da cuenta que hay un mundo más allá, Sí. y hay contacto con los otros colegios y conoce gente. Sí. Pregunta, ¿qué hizo que usted no se desenfocara? No se desenfocó, No. sino que siguió siendo el mejor alumno, Sí. pero era el presidente y tenía que lidiar con trabajo social. Correcto. ¿Recuerda bien esa dinámica de bachiller, el último año de bachillerato? Sí lo recuerdo, el último año lo disfruté un montón. Mis años de bachiller, 2014 y 2015, fueron muy, muy buenos. También los considero un punto de inflexión en mi vida, porque logré tener mayor cercanía. Quizás en primaria, todavía ciclo común, era un poco retraído. Me da risa porque la gente, vos sos sociable, hablas con todo el mundo, no siempre fue así. Sí, no pareciera que fuera una persona... De verdad, sí, y es, obviamente la introversión y extroversión se traslapan, ¿no? Pero en bachillerato fue cuando cambió un poco la mentalidad y me di cuenta, me gustaría relacionarme más con los demás, no quizá con un grupo tan cerrado de amistades, sino todos mis compañeros, las demás secciones, y me di cuenta que eso me hacía sentir bien. Me gustaba hablar con las demás personas, conocerlos, escucharlos, y eso al final de cuentas, cuando toda esa experiencia de ser presidente de curso, de asistir a actividades, a veces en último año, gracias a las hermanas Carmitas de San José, me dieron la oportunidad de ir a El Salvador, recuerdo cantar una canción por la Madre Clarita, la fundadora, ¿verdad? Sí. Era aniversario del colegio, y todas esas experiencias yo las disfruté mucho, pero sin perder el enfoque. ¿Y cómo lo logré? La organización, la disciplina, el hecho de siempre dedicarle cada cosa a su lugar, al estudio, si yo tengo que asistir a esto, pero ¿cómo compenso? Quizá en la noche, ni modo, ¿verdad? Fines de semana. Obviamente hay sacrificio, exacto, hay mucho sacrificio que se hace
y a veces no es tan visible, ¿no? La gente solo mira el logro, el triunfo. Pero claro, hay mucho sacrificio atrás. Pero sí, creo que la organización y el hecho del enfoque, de mantenerme enfocado, quiero terminar bien. Ya he llegado hasta este punto, he hecho un esfuerzo grande. No ha sido fácil, tampoco ha sido titánico, no ha sido imposible, porque si no, no podría, ¿verdad? Me hubiera fatigado, pero creo que eso, ¿no? El hecho de tener claro qué quiero lograr, quiero terminar bien el colegio, quiero, pues, culminar, ya he llegado aquí, pero al mismo tiempo quiero disfrutar. Quiero hacer cosas distintas. Ese año, recuerdo, me dio risa, formé parte del equipo de fútbol. Juego fútbol, no soy ningún talento, pero formé parte del equipo, ganamos el campeonato, pucha, y todas esas sensaciones al final... El paquete completo lo se tuvo ese suma. último año. El último año fue buenísimo en ese sentido. Y todo eso va quedando, ¿no? En el corazón, en la mente, y lo hacen a uno ser mejor persona. Y darse cuenta que, y eso siempre lo he tenido claro, no se trata de solo el desempeño académico, al final es el desarrollo integral como persona. Por supuesto que sí, eso está completamente bien evidenciado. Lo tiene usted bien evidenciado. Avanzamos a ingeniería industrial. Usted podía haber estudiado otra carrera que no fuera ingeniería industrial. Sí, ¿Por qué industrial? Todas me preguntan eso y me da risa, es una anécdota bastante interesante. Creo que también por esa, a veces es difícil sacar buenas calificaciones y no tener tal vez implicaciones con ciertas clases, porque tomar una decisión es difícil, y sobre todo en último año. Hay personas que sí, desde un inicio tienen claro que quiero ser doctor, quiero ser abogado. Desde chiquitos. Exacto. Yo me acuerdo en primero de bachillerato decía que quiero ser ingeniero civil, me gustaba. Después descarté un poco la idea, me di cuenta, no tanto. Sí habían otras y muy fuertes. De hecho, mi primera inclinación, porque me encanta, era historia. Licenciatura en historia, me fascina. O sea, que hubiera podido ser licenciado en historia. Ahí estaría, sí. Me gustaba mucho. Obviamente, la orientación vocacional, los exámenes que uno hace generalmente en último año de bachillerato, pues me decían, no, tú tienes oportunidad de ser más lógica matemática, pero también me gustan las ciencias sociales. Entonces sí, era licenciatura en historia, fue una opción bastante fuerte. Y luego hubo otra bastante interesante, ingeniería en telecomunicaciones. Me gustaba, la parte técnica me llamaba la atención, pero al final, bueno, yo soy creyente y mi familia también, pero las cosas, Dios tiene un propósito para todo. Claro. Y por una serie de circunstancias no se pudo dar. Y recuerdo que las clases empezaban en enero de 2016 y era diciembre de 2015 donde estaba matriculado, no había avanzado con nada. Pero ya sabía que iba a ser industrial. Todavía no. Esa parte era como mi segunda opción. Mi papá me decía, te llamas a intención industrial, investiga qué es eso, porque es una carrera que siempre es bien holística, es bien integral y pues un campo laboral que hay oportunidades. Entonces yo, sin mucho ánimo, de verdad, empecé a investigar un poco. No había demasiadas referencias en mi familia como ingenieros industriales. Mi tío es ingeniero industrial, pero tampoco era como que yo conocía, que la verdad, no tenía una referencia, un ingeniero industrial. Entonces me puse a investigar, eso fue en diciembre, y luego, bueno, no se dio la otra posibilidad, vamos a la Universidad Católica el último día en que se podía matricular, de verdad llego, hablo con la licenciada Karen Palle, y ella me dice, muchacho, y tus notas, wow, qué excelente, ¿y qué pasa? ¿Por qué no optas a la beca? Me dice, de excelencia, y gracias a ella nos ayudó, igual la universidad, estoy muy agradecido por eso, el doctor Helio, me dieron la posibilidad de que aún fuera de tiempo, de completar todos los papeles y pues empezar la carrera. Así entré. Igual, repito, la carrera es bien particular, ingeniería industrial, porque los primeros 2 años son clases generales, de diferentes asignaciones. Matemáticas. Muchas matemáticas, físicas, administrativas, ¿verdad? Contabilidad, recursos humanos, un poco de todo. Hasta final del segundo año es que uno ya empieza a adentrarse en la carrera. Pero obviamente durante ese tiempo no tenía la percepción, ok, me gusta, no se me hacían complicadas las asignaturas, me gustaba, las disfrutaba, pero cuando llego a la carrera, Fundamentos de Ingeniería Industrial, ingeniero Juan José Guzmán, con él se abre ese panorama, y fui, pucha, qué bonito, qué interesante, y miraba esa posibilidad, ¿no? Desde sus orígenes como carrera, la industria como tal, y luego con Investigación de Operaciones 1, el ingeniero Alan Rivera, ex decano, ahora director de campus, también una clase que nos da risa siempre a nuestra generación. Él nos exigió bastante, una exigencia bastante alta, pero ahí me di cuenta, me gusta, esto me gusta. Y conforme iba avanzando la carrera lo fui disfrutando más y ahí fue donde me di cuenta la gran versatilidad, ¿no? Las diferentes opciones. Impresionante. Y ahí
me enamoré al final de la carrera. Y siempre la gente dice, ahí, ya hacia fundamentos de investigación de operaciones, te enamoras o te cambias de carrera. Una de dos. No hay punto medio. Y ahí fue Y ahí ya me di cuenta, al final, las cosas se encaminan, ¿no? Y por eso digo, el propósito de Dios, hubo otras opciones, pero al final esa fue la adecuada. Muy bien, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a preguntarle a este ingeniero industrial sobre sus clases favoritas y no tan favoritas. Ya volvemos. Continuamos con nuestro distinguido invitado especial con una pregunta de esas interesantes. ¿Cuáles eran las dos clases que más le gustaban y cuáles eran las dos clases que menos le gustaban? No creo que le hayan disgustado del todo, pero que menos le gustaban. Vamos con las que menos. Vamos luego con las que más. Quizá con las que menos, propias de la carrera no. Propias de la carrera todas me gustaban. Pero yo que las de dibujo, ¿verdad? Que son parte del pensum, dibujo 1, dibujo técnico, ahora ya no llevan dibujo técnico en el nuevo pensum, pero yo sí la logré llevar. Más que nada por el esfuerzo, pero me da risa porque me fue bien y porque de alguna manera implica estructura y orden, que a mí me gusta. Claro. Y obviamente para un ingeniero es necesario. Claro. Entonces, cuando yo me ponía a dibujar, lo hacía bien y hasta que terminaba y trataba de hacerlo lo mejor posible. Pero no las disfrutaba particularmente, no eran mis clases favoritas. Las que quizás sí, las clases de matemáticas, todas me gustaban mucho, pero si hablamos un poco más de la carrera, investigación de operaciones 1 me gustó mucho por eso, porque el nivel de exigencia fue un reto. Y los retos son bonitos cuando uno se prepara y uno logra superarlo. Y muy útil. Investigación de operaciones 1 con el ingeniero Alan me gustó muchísimo. Luego varias otras asignaturas me gustaron. Seguridad e higiene en la industria, ergonomía, interesantes, instalaciones eléctricas, producción 1, producción 2, pero una clase que también, y por lo mismo, porque la vi como un reto y me gustó muchísimo, sistemas automatizados, el ingeniero Marlon Bustillo, porque implica un razonamiento lógico, el entendimiento es como, y fue muy interesante porque eso, de las clases, obviamente todas las clases se puede, pero en esa sí es lo que yo aprendo teóricamente lo voy a aplicar luego en el laboratorio, luego en un proyecto. Y eso, no hay cosa más bonita que, ok, esto lo hago aquí teóricamente, lo diseño y luego vamos a ver si de verdad tiene sentido y funciona. Esa es una de las clases que me permitieron eso. Diré una más, ahorita antes de que me olvide, Ingeniería de Métodos 1, muy importante, muy bonita. De las que más le gustaban. Práctica, sí, porque al final creo que las tres tienen un componente práctico y a mí me gusta esa combinación de, ok, el componente teórico, pero luego aplicarlo. Y cómo yo veo esa aplicación y cómo yo optimizo. Claro. Entonces, diría que eso. Ahora, vamos a tocar un tema bien importante. Y es que los datos de archivo dicen que usted obtuvo el 99.7% de promedio, que es el mejor promedio de la promoción del 2020 y de la carrera. Sí. Pero los archivos dicen que hasta este momento ese es el porcentaje más alto obtenido en la historia de la Universidad Católica. O sea, que no solo en ingeniería industrial, sino que en cualquier otra carrera. Y a mí me llama poderosamente la atención, porque ingeniería industrial no es fácil, por definición. Y llevar tantas matemáticas y clases tan técnicas, tener un promedio de 99.7, si lo ponemos en Excel, si ese es el promedio, quiere decir que habían varias que sacaba 100. Sí. O sea, para usted no era tan difícil sacar 100 en una clase. ¿No es cierto? Así es, sí. Vamos a ver, el nivel de dificultad depende de varios factores. Del gusto de la clase, de qué tanto me gusta, porque cuando uno disfruta algo no lo siente complicado. Y como repito, al final... Pero a usted parece que le gustaron todas las clases. A ver si me dice mi compañero. Por el amor de Dios, me daba risa. Todas las clases le gustaron. No tenés ninguna clase que no te gustó. Me dicen, ay, no, la verdad me cuesta decir. ¿Cuántas clases eran? Perdón que 60 clases.
En 60 y pico de clases. O Sí, sea, 64, si no. 60 y pico de clases. Usted sacó 99.7. O sea, tiene que haber sacado más de 20 cienes. ¿Más? Sí, sí, sí. O sea, qué protocolo utilizó usted? ¿Cuál es esa fórmula matemática? ¿Se estudiaba tantas horas o se vestía de alguna manera o tomaba un jugo de naranja ¿Qué ritual o seguía? escuchaba música, tenía un ritual? ¿Podríamos hackear el algoritmo con usted, por favor, aquí? Creo que es la disciplina y el hecho de lo mismo que me funcionó desde la escuela, que me funcionó en el colegio, me funciona en la universidad y funciona para toda la vida. Y es lo que... Pero el grado de dificultad es diferente. Claro, claro, pero la base es la misma. El fondo, la raíz, que es el hecho de enfocarme en cumplir una meta, en cumplir la meta y en la disciplina que eso conlleva. ¿Cómo aprendo a tocar un instrumento? A mí me gusta el piano. ¿Qué implica dominarlo? La práctica. Pero no práctica 5 minutos. Yo quiero dedicarles 1 hora, hora y media, 2 horas. Lo mismo implica con el estudio, así me funcionó con las clases. Tenía que sentarme, entender. Las clases teóricas implicaban más análisis, sentarme, por ejemplo, una clase, una asignatura, ergonomía, una clase bastante teórica, muy interesante, muy práctica, pero teórica, la forma en la que son los hábitos. El docente, el ingeniero Mario Moncada, desde aquí lo saludo, gran docente, teníamos que estudiar bastantes capítulos del libro y hacer resúmenes para la siguiente semana. Entonces nos dejaba jueves, ok, esto es lo que se va a evaluar, la siguiente semana en una prueba y tiene que hacer un resumen de tal. ¿Qué hacía yo? Viernes, si tenía alguna clase en la mañana, viernes en la tarde, leía todo el capítulo, leía todos los capítulos, leía completo y después de haberlos leído, lo releía pero haciendo el resumen. Hacía un resumen y ya, obviamente era un doble aprendizaje. Una inclinación más a los números, a la parte cuantitativa. Por eso hacía eso. Exacto. Por eso que lo hacía. Bueno, sí, los resúmenes eran parte de la tarea, ¿verdad? De la evaluación, pero yo hacía resúmenes bastante extensos, porque al final me servían muchísimo, por ejemplo, para estudiar para la prueba, llega para el examen, se me hacía mucho más sencillo. Entonces, ¿qué quiero dar cuál es el mensaje? Implica dedicar el tiempo necesario según el nivel de complejidad del asunto. Por ejemplo, una clase práctica que entendía rápido, haciendo los ejercicios, preguntando los que me hacían más complejos con el docente. Mire, este tipo de ejercicio es un poco distinto. Así se tiene la forma de resolución y eso ya practicando. Ahora, una pregunta que para mí creo que es muy importante es: cuando uno tiene un excelente alumno de compañero o cuando uno es un excelente alumno, hay una tendencia, hay algunos alumnos, mejor dicho, excelentes alumnos que nunca copian nada, que solo ponen atención y queda completamente todo diáfano, sin pérdida, por ósmosis, se les queda completamente todo y no tienen que hacer un ejercicio. ¿Es ese tipo de alumno usted? No. ¿Usted en cálculo solo veía el concepto de cálculo y no hacía ni un ejercicio de cálculo? No. ¿O se volaba todos los pares y los impares de cálculo? Sí, yo era el segundo tipo. O sea que usted es más de acción y de hacer. Exacto. Me gusta la dinámica aprender haciendo. De hecho, creo que, y así lo veo en el trabajo, hasta que yo hago las cosas y las hago repetidamente, yo adquiero el nivel de maestría necesario. Así era con cálculo. Hacía los pares, y no es broma, para los exámenes hacía pares y los impares eran para la tarea, pero para seguro que sí. Hacía los pares también. ¿Qué pasa cuando usted no logra una meta que se ha propuesto? Porque si vemos 60 clases, vemos 99.7, cualquiera puede pensar, nunca le ha pasado nada malo, nunca le ha ido mal en un examen, le ha salido todo lo que él piensa. ¿Cómo reacciona Daniel ante algo que no sale como usted planificó que iba a salir? La reacción inicial, decepción, y decepción conmigo mismo porque al final estaba en mis manos que falló. Pero esa decepción inicial implica reponerse. ¿Qué voy a hacer distinto para no obtener ese mismo resultado? Hay una frase que menciona que no hay persona más inteligente que el que aprende de los errores de los demás, no de los propios. Y es cierto. Y eso uno leyendo, dándose cuenta de la vida. Es más rentable, correcto. De los demás. Pero los errores personales son el mejor maestro. Es el mejor. Uno aprende más de las derrotas que de las victorias, se dice por ahí. Yo digo que se aprende de ambas. Pero lógicamente una derrota nos pone en la realidad, ¿no? Un fracaso otra vez, aquí estoy.
Yo reaccionaba quizás sí, una decepción inicial. Y, claro que existieron momentos, nada es color de rosa, ¿verdad? No, Cualquiera uno no puede nace- decir, sí, este hombre nunca estudió, no, para fue nada. facilito, los No. acabacienes, Y- es un No, superdotado. y es lo que hablaba al inicio, usted mencionaba, es el sacrificio. ¿Qué hay detrás de eso? Muchas veces quizá es que estudiar, sacar buenas calificaciones no es fácil, pues, pero no es fácil porque implica dejar de hacer cosas que quizás son más placenteras Claro, momentáneamente. por Que supuesto. ver una película, me gusta mucho el cine, ver una serie, ir a jugar, salir, pero hay deberes que hay que cumplir. Y si yo me enfoco y yo quiero aprender de verdad, yo tengo que hacer sacrificios. Entonces, yo lo mencionaría así, regresando a la pregunta. Sí, cuando se dieron esos momentos de no salió como yo quería, ¿por qué no salió como yo quería? ¿Qué fue lo que me limitó y así, qué tengo que hacer, lógicamente de forma diferente, para no obtener el mismo resultado? Es una pregunta sumamente importante esa que usted está diciendo. Ya vamos próximos a cerrar nuestro programa que se ha ido Rápido. sumamente rápido. Hay tantas cosas que aprender de este joven hondureño. Y esta pregunta creo que va a tener mucho sentido para todos aquellos que amamos el concepto de motivación. Motivación intrínseca enseñamos en clases que es la de adentro, mía, la que yo tengo, la que me nace de aquí para afuera. Motivación extrínseca es la de afuera. Correcto. Premios, reconocimientos, un video, una charla motivacional, muchas cosas más. Si yo le pregunto a usted en su carrera, estudiando su carrera de ingeniero, si la suma es 100, ¿qué porcentaje era motivación intrínseca y qué porcentaje era motivación extrínseca? De modo que ambos sumaran 100. Estoy seguro que esa pregunta no la ha hecho nadie. No. Buena pregunta. Y me voy a ir por un concepto, por el diagrama de Pareto, vámonos. Muy bien. 80-20. 80-20. Diría un ¿Siendo cuál 80, 80 y cuál 80 20? intrínseca, sin duda. 80 intrínseca. Sí, claro. Usted es una persona que tiene motivación muy Sí. fuerte de adentro. Sí. O sea, las cosas a su alrededor que Pero sí están en importa. contra, circunstancias. Claro, sí afectan porque no somos inmunes al entorno. No somos robots. Obviamente la motivación extrínseca, esas felicitaciones, reconocimientos. Los reconocimientos que ha tenido usted Claro, que son fuera del promedio. Claro que ayudan, pero creo que son momentos puntuales. Y esos momentos puntuales se van rápido. En cambio, la motivación intrínseca es ese deseo. ¿Cuál es mi motivo? ¿Por qué yo hago lo que hago? Si yo estoy estudiando, ¿por qué estoy estudiando? ¿Por qué quiero sacar buenas notas? Si solo es por el reconocimiento, cuando me den el reconocimiento, ya ahora qué, ya me puedo relajar. Si solo es para que me den una palabra bonita, ya me puedo relajar. Mismo un trabajo, si solo es para que me paguen, cuando me paguen, cheque. Extraordinario. Ya. Entonces, por eso es la motivación intrínseca, y así lo vi desde mis estudios universitarios de pregrado, es la más importante. Entonces, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy estudiando? Y claro, repito, el entorno influye mucho. Tener a la familia que lo apoya a uno, compañeros, colegas, sentirse bien con ellos, eso es muy importante, pero el cumplimiento de objetivos y lo que hablábamos, yo soy dueño de mi destino, yo soy dueño de mi camino. Y que tan bien me vaya, que tan mal me vaya, claramente los factores exógenos, lo que está afuera, afecta, pero la mayor parte es de mi lado. Completamente. Me quedan 2 preguntas. Me gustaría tener 20 preguntas más. Tengo 20 preguntas en la mente para una persona como usted que ha hecho, que inspira a muchos jóvenes a estudiar a esos niveles. 2 preguntas y nos vamos. Primero, ¿cómo se mira usted en 10 años? ¿Cómo se mira usted en el futuro? ¿Qué se ve haciendo en unos 10 años? ¿Qué es lo que más le gustaría hacer en 10 años? Sí. Bueno, quizá a corto plazo, continuar formándome. La formación de aptitudes, habilidades es necesaria. Formación de posgrado es, en este mundo tan competitivo que vivimos, es importante. Una maestría, sí, sin duda. El doctorado puede estar ahí, dentro de la visión, no lo descarto. Me veo teniendo el conocimiento suficiente para, ya sea desempeñarme con maestría en lo que me desempeño actualmente o en lo que me decido. Ejecutivo. Exacto. En o área como ejecutiva. empresario. Siempre
el emprendimiento no era algo que yo tenía tan visible o tan, podría ser la palabra, no me he enfocado tanto hacia eso. En el último año de la universidad, formé parte de la Feria Nacional de Innovación y Emprendimiento Sí, con el equipo, correcto. sustento era esta iniciativa, y a raíz de ese momento, ese evento, me di cuenta, no, aquí hay mucha oportunidad y el emprendimiento es bonito. Y es bonito e implica mucha preparación y mucha disciplina y mucho esfuerzo, pero me gustaría, tampoco, repito, el futuro, los años se van rápido y uno ni lo siente, pero Bastante rápido. sí, totalmente. La pandemia nos ha enseñado a valorar más el tiempo, pero sí, si se dan 10 años la posibilidad de algún emprendimiento, algo que pueda construir con un equipo de personas, porque al final uno no está solo en el mundo, sí, también me gustaría. Entonces, Muy bien, vamos a la última pregunta, que se le hacemos a nuestros invitados especiales y le preguntamos qué es lo que lo ha llevado de A a B. O sea, ¿cómo puede compartir con nosotros la clave del éxito de sus resultados tan sobresalientes en sus calificaciones? Que estamos seguros que también lo va a tener en su carrera profesional. Pero si preguntamos de ese 99.7%, ¿qué fue lo que lo llevó a ese éxito? podemos verlo desde dos puntos de vista. En primer lugar, de las virtudes, lo que se requiere para ello. Y ahí hablamos de qué: disciplina, perseverancia, responsabilidad. Pensaría que esos tres virtudes, esos valores son importantes. Igual los japoneses, usted sé que es fanático del Kaizen, Correcto. de lo que Japón hizo, siempre lo han dicho, la disciplina termina venciendo la inteligencia. Y se complementan, para mí se complementan y así debe ser. Ese es un punto de vista. ¿Qué se requiere? Disciplina, perseverancia, enfoque, responsabilidad, no darse por vencido. En Estados Unidos el término el grit, que le dicen, ¿no? De Correcto. qué implicaciones tiene. Pero desde otro, y que yo lo complemento, es encontrar el propósito de lo que yo estoy haciendo. Y repito, voy hacia atrás un poco, pero quisiera cerrar con eso. ¿Cómo mido el éxito? ¿Cuál es el éxito? Mi éxito es porque voy a sacar buenas calificaciones, porque voy a ayudar a la sociedad, porque voy a hacer un emprendimiento, pero todo eso es un porqué. ¿Por qué yo hago eso? Entonces, haber encontrado el propósito, el sentido de mi vida. Pero lo encontró muy temprano. El servicio. Para mí es el servicio. Es que mi vida, que mi profesión, que lo que yo haga, ayude a los demás. Y hablando de diferentes círculos, de mi familia, mi comunidad y el país. ¿Qué tan grande, qué tan pequeño? Solo Dios lo dirá, ¿no? Al final no sabe por dónde, cuáles son los caminos de la vida, pero encontrar ese sentido de la vida, por qué yo estoy aquí y hacia dónde yo quiero alcanzar, eso es la clave del éxito. Y la clave y el éxito, como repito, puede ser tener una buena familia, o puede ser sacar buenas calificaciones, o algo, una meta muchísimo más grande, presidencia de un país, un ministro, tener una empresa, pero ¿por qué lo hago? Para mí eso es lo más importante. Realmente estamos tan agradecidos con Daniel por su participación ahí. Nos ha dado una clase, un joven menor de 25 años que no solo sacó las mejores calificaciones en la historia de la Universidad Católica, sino que nos está enseñando que las calificaciones se pueden pasar a la vida real, al trabajo y sobre todo al servicio y al propósito. Queremos agradecerle porque nos haya acompañado. Queremos agradecerle a un equipo técnico siempre de primer nivel que está atento al detalle para que todo salga bien y por supuesto a una audiencia fiel que cada semana busca aprender de hondureños que hacen cosas bonitas por este precioso país. Gracias y nos vemos la próxima semana.